Del pasado Y miércoles. sí, del pasado. ¿Jueves no fue, Arturo? Ah, no me acuerdo. Jueves, tengo entendido. Jueves, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes, Marta. Querida Marta, ¿cómo estamos? Muy bien, por suerte. Un placer charlar con usted. Bueno, Juan, estábamos analizando y qué es lo que de ahora más representa esto que aconteció. Obviamente que tu visión como te conocemos, de hecho, un férreo defensor de los derechos humanos, me imagino que ha de ser básicamente de repudio a lo que pasó. Y yo creo que eso nos pasa a todos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de niñas. Yo creo que ese aspecto nadie absolutamente lo discute. Incluso como padres de familia, como gente grande, nos ponemos en situaciones y decimos, ¿será que nosotros vamos a exponer a nuestros hijos? A veces no queremos que salgan ni a la vereda, ¿verdad? Pero bueno, son situaciones y situaciones, así que querríamos una reflexión. ¿Y qué es lo que puede pasar de ahora más? Porque estábamos analizando y básicamente el gobierno tiene mucho por aclarar todavía, no solo ante la opinión pública, sino ante los organismos internacionales. Y lo que pasa, yo creo que tenemos que leerlo en perspectiva histórica. O sea, es decir, desde las primeras incursiones de lo que sería la FTC en 2008, ya con el gobierno de Lugo, con Filisola como ministro del Interior, recordarán ustedes, se dictaron y establecieron estados de excepción, sí. Luego distintos operativos militares, Triángulo, Sombra, Aguapí, que buscaban desarticular EPP hasta que Horacio Cartes modifica la Ley de Seguridad Interna y el 23 de agosto del 2013 empiezan a actuar de manera permanente, porque hoy nosotros conocemos como EPTC, ¿no? Y en todos estos más de 10 años de intervención de las fuerzas militares, en coordinación con la Senat, en coordinación con la Policía Nacional, y con el encubrimiento del Ministerio Público y la falta de control del Poder Judicial, han ido cometiendo distintos abusos que nosotros en esta lectura retrospectiva ubicamos como una de las causas del por qué la población se siente tan alejada de la FTC, del por qué la población no colabora con la FTC, porque como te decía, en estos más de 12 años, tus intervenciones se han caracterizado por implantación de pruebas, que eso no es nuevo. Lo más alevoso fue en el 2014, cuando le habían matado a un sordomudo, a quien le pusieron un fusil y le pusieron una ropa de camuflaje y lo llevaron a la morgue, hasta que toda la comunidad se tuvo que levantar a decir que era sordomudo y que no tenía nada que ver, y que fue matado cuando estaba tratando el de cazar pajaritos con su onda, ¿no? Entonces, situaciones como esas se han venido repitiendo a lo largo de su historia, y por eso es tan lamentable y se siembra más la duda cuando inmediatamente después, entre comillas, de hacer la exhumación, se queman las evidencias, donde perdemos la posibilidad de saber si los uniformes tenían o no disparos. Se mantiene un discurso cambiante, un discurso arrogante y un discurso oficial que se pelea con la ONU, que se pelea con la OEA y se pelea con la Argentina, ¿no? O sea, es absolutamente descabellada la posición que se toma, y uno queda absorto, así como esos memes, boca abierta, porque no puede entender que los asesores gubernamentales y el propio presidente de la República estén cada día embarrándose más antes que aclarar la situación, Marta. Ajá. Bueno, esa es un poco la evaluación general, nuevamente, la falencia comunicacional y el error tan grave de crear una expectativa con respecto a un operativo aparentemente formidable, en donde hablaban de la detención y la captura, y horas después, ya a la noche, nos encontrábamos con una información totalmente distinta, ¿verdad? Hablábamos ya del deceso de personas, 2 víctimas, que no tenían siquiera la mayoría de edad, cuando que el gobierno en algún momento tampoco planteó eso. Y vos recordaste datos que estábamos analizando acá con Arturo Garoso y decíamos, es el momento en donde el gobierno tiene que replantearse nuevamente políticas que puedan
que eviten este tipo de erogaciones millonarias que representan el accionar de la Fuerza de Tarea Conjunta con resultados tan magros de repente, ¿verdad? Es que ya sabemos que el EPP es un grupo criminal que asesina, secuestra, mata, todo eso sabemos, ¿no? Lo que es imperdonable es que hay $1.300.000 al mes que se gasta en una policía, en una fuerza de élite que nos dicen y que se comporten como criminales. Es inadmisible. El Estado no puede repasarse a la posición de quienes cometen delitos de manera permanente, de quienes porque el EPP le declara la guerra al Estado, digamos, ¿no? O sea, esa es la posición que toma, sí. Y eso es una posición ilegal, pero el Estado por eso no puede repasarse a esa posición y tratar de enfrentarlo cometiendo delitos o crímenes, ¿no? El Estado debe actuar dentro del margen de la ley, debe actuar institucionalmente y debe desarticularlo institucionalmente. Y tienen medios para eso, por eso es impensable que este operativo no esté filmado. Y ahí es que reviven otros argumentos e hipótesis de que al EPP no lo quieren eliminar, Arturo y audiencia, porque es la gallina de huevos de oro, ¿no? O sea, ser muertos todos los del EPP o procesados todos los del EPP, $14 millones van a tener que dejar de gastarse. O sea, es impensable que un tercero tenga cámaras GoPro y con $1.300.000 al mes la FTC no tenga. O sea, hay demasiados elementos y ojalá este sea un punto de inflexión y a partir de ahora estemos más lamentando malas situaciones del Estado, no estemos lamentando estos errores que lo alejan de la posición, que deslegitiman la institucionalidad y hace que la gente desconfíe de la democracia. O sea, el error no solo se reduce a haber asesinado a 2 niñas, el error el daño a la institucionalidad, el daño a la democracia que se comete con este tipo de actos es realmente lamentable y de consecuencias impredecibles a un corto plazo. Juan, ¿qué información tienen ustedes o que manejan respecto al reclutamiento de menores por parte de este tipo de grupos como el EPP? Es común eso, o sea, todos grupos armados legales e ilegales han reclutado a menores. El Estado paraguayo incluso le denunció, las fuerzas militares reclutan a menores. Nosotros como organizaciones venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo que el EPP recluta forzosamente, el EPP produce desplazamiento forzoso, cientos de familias tuvieron que abandonar sus lugares, sus casas, sus cultivos, refugiarse en otra parte del territorio paraguayo. Todo eso está documentado y publicado, pero lastimosamente los organismos de seguridad, antes que tratarles como víctimas a varias personas de esas regiones, los tratan como sospechosas, no confían en sus relatos, y hoy con este gran papelón estamos viendo y saliendo al tapete nuevamente este tipo de irregularidades. El EPP hace daño, necesita ser desarticulado, pero que el Estado, por favor, no cometa crímenes. Claro, no actúe como un criminal más. ¿Cómo? Que no actúe como un criminal más, digo, del Estado. Claro, necesitamos un Estado potente, duro, que emplee toda la fuerza de una manera racional y que nos dé cuenta de sus actos. Y es inadmisible que no esté firmado el procedimiento y que se hayan quemado los uniformes que podrían dar luz de efectivamente qué fue lo que pasó en este lugar. Claro, ¿y cómo debería, según tu criterio, Juan, el Estado evitar, porque parte de la responsabilidad del Estado que organizaciones irregulares o grupos armados recluten menores de edad? ¿Cómo se podría impedir eso? Y se puede impedir de diversas maneras. O sea, el Estado tiene el control de las escuelas, quienes se van a las escuelas, debe haber una protección integral al niño, por sobre todo, porque estos son niños, no son adolescentes siquiera, y con el control estricto de la población, que así como está establecido la obligatoriedad de la escolarización exigente, nadie puede entrar a territorio paraguayo. Si es cierto que entraron de la Argentina sin un control fronterizo, eso debe estar absolutamente controlado. Y si hay, ya una vez estando en el campamento con su servicio de inteligencia lo han identificado, eso debe ser advertido y establecerse mecanismos para recuperar
a los niños de estos lugares, ¿verdad? O sea, todo enrolamiento de niños en una fuerza irregular es reclutamiento forzoso. Hay jurisprudencia internacional, hay jurisprudencia americana en ese sentido, y ahí la obligación especial del Estado de evitar, proteger y prevenir. Más que nada, se debe buscar la prevención, como te decía, con estos sistemas de protección social en estas comunidades vulnerables. Pero si el Estado le mira a todos los pobladores como sospechosos, como delincuentes, y no pierde la oportunidad para garrotearlo, es muy difícil que la población se acerque y reciba una intención y se evite que más niños estén formando parte de estos grupos ilegales. Ahora, Juan, de hecho, vos sos un conocedor muy profundo, yo decía, con respecto a todo este tipo de situaciones, y bueno, de hecho, sabés que ocurre. El reclutamiento, como lo describía, era casi algo natural. Estamos ante una fuerza de un ejército del pueblo paraguayo diezmadas, ellos están debilitados, o cuál es la lectura que podemos hacer, porque en este caso finalmente las víctimas fueron 2 niñas apenas, ¿verdad? O sea, más que eso no tenemos, y eso es el resultado de casi 8 años de gestión de la Fuerza de Tareas Conjuntas. De manera permanente 8 años, pero hace mucho más, hace más de 12 que están en la zona. Eso no tenemos que olvidar, con ese presupuesto multimillonario. Y ahí lo que se refuerza la hipótesis de que con el EPP gana demasiada gente y por eso le dejan que existan. Hay informaciones sobre el EPP en toda la zona norte, la gente los ve, los siente, sabe por dónde caminan, por dónde actúan, en qué estancia están refugiados, dónde salen a surtirse. Todo eso es de conocimiento público, pero las fuerzas de tarea conjunta son incapaces de enterarse. Y ahí ya es muy llamativo, ¿no? Y ahí empezamos a pensar que es más lucrativo comprar uniformes, comprar balas, comprar combustible y no rendir cuenta de eso. Y recordemos que no son más de 1.500 personas que están en la FTC, y puede sonar muy populista, pero digamos 14 millones de dólares al año por unos cuantos proveedores, jefes y subjefes, y a ver con cuánto se queda cada uno, ¿no? Y entonces no son más de 100, o sea, es mucha plata la que está en juego, y hasta me atrevería a pensar que es tan lucrativo luchar contra el EPP que por eso es conveniente que siempre se escapen, ¿verdad? Claro. En la estancia guaraní, recordarán hace 2 años, un perro impidió que el éxito se concrete. Y siempre hay una excusa. Perros, cualquier cosa, ¿no? Y que parece que nos tratan de tontos. No, de hecho, yo no sé si recuerdan toda la frase de ese, le estamos pisando los talones, por ejemplo, que quedó grabado para la sorna, en este caso Hay de todo, no me van a marcar la agenda. Sí, de todo, claro, realmente no me van a marcar la agenda. Y voy a devolverle al norte lo que no tuvieron por muchos años. También dijo Cartes, ¿te acuerdas que su primer descenso fue en un avión privado? Nunca más fue al norte del país por las moscas, ¿verdad? Por las dudas. Pero la situación es grave porque en contrapartida a esta inversión millonaria siempre hay un desfasaje terrible de un Estado totalmente ausente en situaciones como vos decís, en donde son niños que no van a la escuela, que carecen totalmente de formación. Yo estaba mirando y llama poderosamente la atención incluso los errores ortográficos que tenía la niña. O sea, sabía cómo expresar sus sentimientos de una manera muy clara. Claro. Lamentablemente no tenía elementos. O sea, quién le formó jamás, quién la capacitó jamás, se notaba perfectamente en este texto que era también parte del testimonio, ¿verdad? Que ahora va saliendo de a poco después de todo este operativo, Juan. Y sí, es lamentable, es muy lamentable que tengamos que ocuparnos de esto mientras la gente se muere por falta de terapia intensiva, los hospitales están rebosando, tenemos una mala gestión en la pandemia, hay dudas por el mal uso de los 1.600 millones, o sea, vivimos en un estado que hace agua por todos lados por la ineficacia y la corrupción, la impunidad, y se usa al EPP y a otros grupos para desviar la atención. Eso también es muy claro, ¿verdad? Con eso no estoy diciendo que el EPP no existe y que no hace daño, sino que el uso estratégico y político que se hace de su lucha tiene otros intereses y tiene otras formas de encarar un poco la política nacional y actúa como dispositivos de descompresión política, ¿no? Entonces,
es importante que sigamos discutiendo, documentando, debatiendo y por sobre todo exigiendo rendición de cuentas y transparencia a quienes están al frente de estas actuaciones. Y ahí llama muchísimo la atención que otra vez se quiere hacer una sesión del Congreso de manera reservada. O sea, no se dan cuenta que hay un clamor ciudadano de transparencia y ellos siguen queriendo encerrarse, esconder información, y eso corroe a la institucionalidad, corroe los cimientos democráticos y los deslegitima como autoridades. Definitivamente. ¿Qué riesgo corre el Estado de tener conflictos a nivel internacional con organizaciones de derechos humanos, con otros estados o con organismos como la ONU o la OEA? Y son instituciones más grandes en las que la rendición de cuentas se va a exigir tarde o temprano al Estado paraguayo. Y esta bravuconada de Mario Abdo ojalá no se repita con ninguna de estas otras instituciones. Decir que no confía en el alto comisionado para América Latina de la ONU es un despropósito, nos deja a todos nosotros mal, ¿no? Reclamarle que no usó el informe gubernamental cuando en realidad el informe tiene que ser independiente, demuestra un desconocimiento de cómo funcionan estas instituciones, poner en duda el sistema de registro de la República Argentina. O sea, son todas cuestiones que nos hacen notar un manejo mediocre de la comunicación y todas las de las relaciones internacionales y de la diplomacia por sobre todo. Hay demasiada gente preparada en este país que puede encarar estos vínculos y estos relacionamientos democráticos sin perder la soberanía, sin perder la cordura, pero tampoco sin rebajarse y ni usar ni demostrar tanta brutalidad. Juan, gracias por estos minutos y por las explicaciones. A las órdenes siempre. Gracias a Arturo y a Marta. Un abrazo. Un placer. Usted está escuchando PDS. Gracias a la gente que está enviando mensaje. Marta dice: ¿cuánto cuesta al Estado paraguayo este operativo que están haciendo los militares? Y el único triunfo que tienen es matar a 2 niños y cuestan millones de dólares al pueblo paraguayo. Dice y eso Aldo Agüero. Eso es lo